Bienvenidos a Quilca Podcast. Estamos hoy con el historiador Gustavo Montoya Rivas, quien ha accedido gentilmente a una entrevista para conversar de sus últimas publicaciones y los aportes a la historiografía peruana. Gustavo, bienvenido, buenas noches. Hola Santiago, un gusto de poder charlar contigo, de encontrarnos después de tantos años, ¿no? En medio de esta situación dramática, ¿no? No solo para el país, sino para la humanidad. Agradecidos porque hayas aceptado la invitación para poder conversar sobre diversos temas. Una de las primeras preguntas que te queremos hacer es, si tendrías que cambiar de profesión, ¿elegirías algo diferente a la historia o nuevamente retomarías esta carrera que tienes? No, volvería a estudiar historia porque yo empecé a estudiar historia en San Marcos luego de desechar otras alternativas, ¿no? Yo empecé estudiando economía, luego hice un poco en relaciones industriales, también estuve por ahí haciendo marketing y luego deseché, ¿no? como opciones laborales, como opciones de vida, de manera que mi ingreso, mi involucramiento con la historia como reflexión permanente, metódica, es totalmente consciente. Te lo pregunto porque cuando uno ingresa a San Marcos, porque yo también he estudiado historia, siempre escuchaba a algunos compañeros pues, que habían escogido la carrera equivocada, porque ellos pensaban pues, que era un tema de docencia de profesores de historia, ¿no? Y finalmente terminó involucrado en una carrera que era totalmente distinta, donde había que generar un tema de publicación, de investigación. ¿No es tu caso entonces? No, sabía lo que me metía. Por supuesto, yo vengo de un hogar de docentes. Mi padre fue profesor, fue director, funcionario público en el Ministerio de Educación. Por supuesto, la actividad del profesor de historia en primaria y secundaria es fundamental, ¿no? Pero yo sabía que estaba ingresando a la escuela de historia y que era investigación, básicamente, ¿no? Era investigación. En la época que ingresaste, ¿de qué promoción eres? Del 88. Del 88. ¿Qué es lo que más te sorprendía de San Marcos? Porque me imagino que cuando uno ingresa a San Marcos siempre va con una cierta carga valorativa, con una serie de consejos y precauciones, más aún durante la época que había una efervescencia marcada, ¿no? de presencia de grupos terroristas, líderes que de alguna otra manera generaban, ¿no? una cierta zozobra dentro del escenario de San Marcos. Bueno, San Marcos no me era un escenario desconocido, porque familiares, mi hermano mayor, por ejemplo, ya estaba estudiando ahí. Y antes de ingresar, digamos, yo por supuesto había tenido algunas experiencias en letras, en actividades culturales, en conferencias, incluso hice amistad con un grupo de arqueólogos con los que nos encontramos regularmente en viajes, en estos viajes que se organizaban por Semana Santa, en Marcahuasi, en Canta, por Huarochirí. Entonces fui construyendo amistades, luego está lo que te he mencionado, los familiares, de manera que el ingreso, claro, fue una alegría enorme, ¿no es cierto?, formar parte de una universidad tan antigua, con tantas tradiciones. Ya más bien la cotidianeidad de las clases, las actividades académicas, me mostraron a una sociedad que estaba, tú también lo recuerdas, estaba atravesando por un contexto de violencia, ¿no? De intolerancia, ¿no? De tensión ideológica, ¿no? De tensión ideológica. Sí, yo podría decir que ese ambiente nos marcó a todos, para bien o para mal, ¿no? ¿Cuántas veces te interrumpieron la clase? Uy, sí, realmente había sectores, grupos, colectivos de estudiantes que
Bueno, habían tomado parte o hacían parte, digamos, de posturas de intolerancia, ¿no? Hasta de agresión, o sea, de conflicto, ¿no? Y claro, las clases a veces se interrumpían, habían apagones, habían marchas, habían detonaciones pero esta es una cosa muy interesante porque uno se adecúa al escenario en el que empieza a interactuar, ¿no? Me imagino que personas que venían de otros escenarios, tantos extranjeros pasaban por San Marcos, ¿no? O de otras universidades. Tal vez a ellos les impactaba un poco más este ambiente de tensión, de agitación, ¿no? De marchas, de debates, ¿no es cierto? Acalorados, intensos. Y la policía, ¿no? Que a veces tratando de ingresar al campus. El ejército, sobre todo. Después el ejército, claro, después el ejército tomó control de la universidad, ¿no? Con la intervención. Quiero retroceder un poco cuando mencionabas de estos viajes que realizabas con algunos arqueólogos. Siempre hay una historia media urbana de las salidas de campo de los arqueólogos, de los historiadores, que no necesariamente se adecuaban a formatos académicos, sino que a veces terminaban en una festividad en torno a estas visitas que hacían. ¿Había algo de eso o solamente es pura leyenda urbana? No, lo que pasa es que desde muy joven, mi propia historia familiar, la familia Montoya Rivas se ha trasladado por diferentes regiones del país por la propia naturaleza del trabajo de mi padre, que era supervisor de educación. Entonces yo tengo hermanos que han nacido en diferentes regiones, ¿no? En Andahuaylas, en Lima, en Huamanga y así. Entonces me parece que esta experiencia del viaje, de las mudanzas y el tener nuevos amigos, cambiar de barrio, pues seguramente internalicé eso, ¿no? Tempranamente, y los viajes siempre han sido parte de mi vida, ¿no? Antes de entrar a San Marcos y con mayor razón ya en la universidad, ¿no? Claro. Y claro, y uno ahí interactuabas no solo con universitarios, sino con jóvenes que provenían de diferentes sectores sociales, de diferentes barrios, y el tiempo va pasando y estableces esas amistades, ¿no? Esos lazos de compartir, ¿no? De compartir viajes, lo que tú acabas de decir, experiencias festivas, a veces hasta excesos, ¿no? Que creo que hace parte en la biografía de todo joven, ¿no? De todo joven que está empezando a ser o a querer ser un intelectual, ¿no? Vivir a plenitud, que finalmente es Sí. algo que siempre tratamos de hacer y buscar. Vayamos a tus investigaciones. Conocemos 3 de tus últimos libros, pero ¿recuerdas tú el título de tu primer artículo que publicaste? Sí me acuerdo. Y es interesante porque son experiencias que te marcan, que te marcan. Bueno, el contexto era, tú también debes acordarte, era el 5º centenario, ¿no? Y el gran debate era si era un descubrimiento, si era una conquista, si era un encuentro, y habían posiciones encontradas, habían grupos, digamos, corrientes indigenistas, había todo tipo de posturas, ¿no es cierto? El debate era inmenso, no solo en Lima, obviamente, sino en América y en España, y el encuentro de los dos mundos, los coloquios y las entrevistas, los libros, ¿no es cierto? Las publicaciones. Entonces, un grupo de amigos, de sociales, con Pepe Taramona, no sé, tú debes conocerlo también, Marco Malqui y Ramón Pajuelo, nos juntamos y sacamos una revista que se llamaba Revista de Estudiantes de Ciencias Sociales. No, Revista de Estudiantes de San Marcos. En esa revista publiqué mi primer artículo, que se tituló El ocaso de los templos.
que era pues era el escrito de un joven que estaba en contra de todo, ¿no? Que quería mostrar tal vez una posición bastante crítica, media anarquista, ¿no? Y sí, ese fue el primer artículo. Lo divertido es que por esos años llegó un grupo de académicos de la Universidad Libre de Berlín, viajando por América Latina y para conocer cuál era el ambiente de la polémica, y se toparon con esa revista. Se toparon con esa revista donde habían artículos de Rodrigo Montoya, de Raimundo Prado, de Alfonso Ibáñez, ¿no? Ya no está con nosotros. Entonces este grupo hizo contacto conmigo y me pidieron si autorizaba para que se reproduzca ese artículo, ¿no? En una compilación que hicieron ellos al año siguiente, me parece. Entonces el anécdota es ese, que mi primer artículo escrito en esta revista se tradujo al alemán. Se tradujo al alemán. Y entonces, claro, cualquier joven se siente, pues, siente, digamos, la autoestima, ¿no? Es como decir, bueno, parece que vamos por el buen camino, algo así. Y de este artículo, cuando lo has revisado después de, no sé, varios años, una década, cuando lo has vuelto a leer, has visto, pues, obviamente los defectos de un historiador joven, impetuoso, rebelde. Y si tendrías que cambiar algo, ¿qué le cambias? ¿El contenido, las fuentes, el título? Fue un ensayo con unas cuantas notas a pie de página. Bueno, yo he leído eso. Lo habré leído hace, no me acuerdo exactamente, pero eso hace muchos años. No tengo la revista, no la encuentro. Suele pasar, ¿no? Sí. Pero claro, la percepción es el texto, pues, de un joven romántico, ¿no? Un joven romántico que quiere, piensa que es posible cambiar el mundo, ¿no? Ese es el horizonte, digamos, ¿no? Y el ímpetu, ¿no? El ímpetu, cierto idealismo, ¿no? Cierto idealismo que me parece que es común a cualquier otro... Pero que es bueno también mantenerlo, ¿no? Porque de alguna otra manera esa aspiración natural que uno tiene de buscar el ideal parte por estas utopías que finalmente a veces uno no termina nunca de encontrarlas, pero hace todo el esfuerzo posible por crear las circunstancias y el escenario, ¿no? Totalmente, así es. En tu formación académica, ¿qué historiadores han influido pues en la parte metodológica, en el tema del uso de fuentes o en los temas de investigación en general? Nómbrame a dos que sean, pues, infaltables dentro de tu lectura y de tu formación. Bueno, me pones en un aprieto porque realmente si me pides dos, hemos tenido, realmente yo creo que mi generación ha tenido grandes maestros, ¿no? Grandes maestros. Entonces, pues yo mencionaría, pues, a Manuel Burga, ¿no? A Carlos Lazo, a Valdemar Espinosa, ¿no? A Mati Corena, ¿no? El gran Mati Corena. Sí, son profesores que dejaron una huella, ¿no? Por la rigurosidad en el manejo de fuentes, ¿no? Y en la crítica, sobre todo, ¿no? Del tratamiento, la heurística, digamos, el tratamiento de la información. Y cómo no mencionar a Pablo Macera, ¿no? Con quien hemos compartido nosotros, bueno, tú has trabajado mucho más tiempo con Pablo, pero realmente si tú me preguntas, yo empecé a practicar el oficio del historiador en el seminario, al lado de Pablo Macera. ¿Cuánto tiempo trabajaste en el seminario y qué recuerdos tienes de él? Debieron ser algunos meses, pero fueron meses intensos. Lo que pasa es que a partir de esa experiencia me convertí en un asiduo visitante del seminario. Entonces, los encuentros que tenía con Pablo Macera siempre giraban en torno a la investigación, ¿no? Y con esa enorme generosidad que tenía Pablo
de ofrecerte un tiempo, ¿no? Tenía esa enorme capacidad de escuchar. O sea, con todo el prestigio que tenía Pablo Macera y con las múltiples ocupaciones que tenía, realmente escuchaba, se sentaba y escuchaba y opinaba, ¿no? Soy testigo de eso. ¿Y dónde conversabas? ¿En el seminario o en el Chifa de la calle Capón? Porque normalmente a veces nos citaba ahí. A veces íbamos efectivamente a la calle Capón, al Chifa, un almuerzo, un desayuno, pero generalmente eran pues en las bancas, ¿no? Que están en los pasadizos del seminario, frente al parque, y ya después se hizo dominante la presencia del Amaru, ¿no? Del Amaru andino, que está en el seminario. De los libros que has publicado, tenemos pues desde el año 2002, ¿no? Una publicación que tiene que ver con el tema de independencia del Perú y el fantasma de la revolución. Pero hay un último libro que has publicado, La independencia controlada, Guerra, Gobierno y Revolución en los Andes, que es el que de alguna otra manera ha generado un impacto interesante, una contribución que da para el debate. Cuéntanos de este libro. Bueno, el primer libro es un libro de juventud, pero ya es el escenario fundamental del primer libro que publicó el IFEA y el IEP es Lima, básicamente, ¿no? Y mi atención fue presentar, digamos, la cultura política de los sectores plebeyos, populares, ¿no? A través de la Guardia Cívica, por ejemplo, ¿no? Y tratar de representar la cultura política de esos sectores, ¿no? Y cómo se involucran en la guerra, ¿no? Y la presencia del Ejército Libertador, en fin. De manera que el escenario del primer libro básicamente es Lima y el entorno a Lima, ¿no? Los valles cercanos a Lima. El último libro más bien se concentra en la Sierra Central, ¿no? En los Andes centrales. Ese es el escenario donde ubico, es el centro metodológico más bien, desde donde presento a los actores sociales, políticos y militares en ese territorio y en el tiempo de la guerra, ¿no? En el tiempo de la guerra, a partir del año 20 hasta el año 26. Sin descuidar, por supuesto, el estudio de las etapas previas, ¿no? A la presencia de los libertadores, ¿no? Pero hay un libro también sumamente interesante que tiene que ver con la independencia en Tarma de 1820. Cuando salieron las primeras publicaciones, ¿no? Los comentarios, resultaba pues sumamente revelador que proponías en este libro que la primera independencia, el acta, ¿no? de independencia estaba justamente en la Sierra Central, en esta zona de Tarma. Y para alguien que es de esta región, pues obviamente generaba un tema de gusto, de orgullo y de todos los sinónimos que podemos encontrar. Cuéntanos, esta información documental que fue muy, muy, muy relevante, es relevante, ¿cómo así finalmente ubicaste este documento? Sí, la experiencia con Tarma fue intensa porque yo me trasladé a Tarma, estuve viviendo en Tarma el tiempo suficiente como para conocer el escenario, el territorio y también conocer la selva central, el Gran Pajonal y tratar de ensayar una suerte de etnografía histórica alrededor de la figura de Juan Santos Atahualpa. Entonces tuve el apoyo y hay que tener suerte a veces en estas gestiones de encontrar un alcalde culto, ilustrado, un médico sanmarquino que se interesó rápidamente por la investigación y tuve el apoyo de la municipalidad. Sobre Tarma ha habido tal vez una confusión. El subtítulo se llama Tarma, primer gobierno patriota. Entonces, las fuentes que uso para sostener esta tesis indican que efectivamente, ¿no? Luego de la proclamación de la independencia, que era la capital, además de la intendencia, ¿no?
digamos, el centro político en la región central, luego de la proclamación de la independencia, de la redacción del acta, que tuve la suerte de encontrar una copia en la sala de investigaciones de la Biblioteca Nacional, y la documentación paralela, demuestran que hay una transferencia de poder, hay una organización protogubernamental, ¿no? Se eligen, se designan autoridades, se forma una milicia con una cadena de mando, o sea, hay fuerza armada, hay jerarquías, se nombran recaudadores de impuestos, se nombran gobernadores patriotas en los alrededores de Tarma. Entonces, al hallar esa documentación, dije, bueno, esto hay que hilar fino, ¿no? Y producto del análisis de esta documentación, que está en el libro como apéndice, uno puede darse cuenta que efectivamente lo que se produjo fue un ensayo de poder autónomo en relación a Lima. Y otra de las tesis que yo sostengo en este libro sobre Tarma es que entre octubre de 1820 hasta junio del año 21, en todo el Valle del Mantaro, en la Sierra Central, y teniendo a Tarma como capital de un territorio ya independiente, con autoridades, se va gestando el proyecto nada menos de liberar Lima, ¿no? Y eso está plenamente documentado. O sea, toda esta región está sobre las armas, ¿no? Y dispuesta, le dicen los documentos, a descender a Lima, ¿no? Para liberar Lima, ¿no? Liberar Lima, obviamente, del poder realista, ¿no? Hay cierto romanticismo en estos documentos, en estos discursos, en estos alcaldes patriotas, en estos alcaldes indígenas patriotas, en estos comerciantes como Otero, en estos mineros como Marcelo Granados. Hay una serie de personajes que aparecen. Y una de mis preocupaciones justamente ha sido esto, ¿no? Mostrar a los actores con que tienen nombre propio, ¿no? Porque, bueno, nosotros hemos sido formados dentro de esas, digamos, esas grandes narrativas, ¿no? Donde son las clases sociales, son los grupos los que construyen la historia, pero el ser humano, sus nombres concretos, su vida cotidiana. Entonces, la experiencia en Tarma me ha permitido visualizar el rostro humano de la guerra, ¿no? Pero además el estudio, y creo que eres bastante modesto en ese sentido, nos revela además una temática que no estaba dentro de la agenda historiográfica hasta hace algunas décadas, ¿no? Porque en las formaciones históricas, en la revisión de los libros, uno encontraba una bibliografía muy tradicional, conservadora, donde casi nos hablaban de personajes, ni siquiera de grupos sociales o de clases, personajes como Hipólito Unanue, Monteagudo, el mismo Bolívar, ¿no? Toribio Rodríguez de Mendoza, y pareciera pues que ellos solitos, ¿no? hayan hecho la independencia y no dejaban este espacio para estudiar cuál ha sido el aporte de los indígenas, el aporte de los esclavos, ¿no? El aporte también de algunos grupos extranjeros que de alguna otra manera tenían una vinculación. Entonces, yo creo, y esto lo hemos conversado con otros colegas, que el gran aporte de toda esta conmemoración del Bicentenario es haber abierto ese abanico de posibilidades de investigación donde se dejan de lado, ¿no?, a estos grandes personajes que retrataban incluso hasta los álbumes, ¿no?, de colección. Sí. Y el libro que justamente has publicado va en ese sentido. ¿Qué otros aportes has encontrado en estos estudios regionales? Antes de concentrarme en Tarma, o de ir a vivir a Tarma, estuve en Huánuco. Producto de mi estadía en Huánuco salió otro libro que se llama La tradición republicana en Huánuco. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy importante, Santiago. Vamos, si nos ponemos a meditar,
y decimos, ¿cuál fue el gran aporte historiográfico o la renovación historiográfica de la época del sesquicentenario? Sin lugar a dudas fue la publicación de la colección documental, ¿no? Son casi 100 volúmenes. Esos ladrillos blancos que nosotros veíamos cuando éramos estudiantes y que casi nadie los revisaba. Ahí en Grau o en Quilca o en Colmena. Así es, se vendía incluso para otros fines. Entonces, a mí me parece que la gran contribución o renovación historiográfica del Bicentenario es lo que acabas de mencionar. Son las investigaciones locales y regionales que nos están mostrando lo complejo que fue el proceso separatista en el Perú y la gran importancia que tuvo, la gran importancia que tuvieron los actores colectivos rurales, ¿no? Alcaldes, gobernadores, indígenas propietarios o no propietarios, la población esclava. Yo creo que ese es uno de los grandes horizontes que está en curso además. Ahora, el correlato o la significación social de estas tendencias historiográficas me parece que están haciendo que los pueblos, las regiones, en medio del drama que significa la pandemia, lo que está generando es ciertos niveles de cohesión social, de identidad, ¿no? de arraigo, que seguramente los resultados los vamos a ver en el futuro, ¿no? En el futuro a través de las elecciones o a través del proceso político. Pero lo que dices es cierto. En Huánuco, por ejemplo, me encontré con un personaje que se llama Francisco Calero y sobre él he tratado de reconstruir su biografía política, ¿no? Y son estos personajes, estos actores locales que no tienen nada que ver. No es que estén desvinculados de estas grandes figuras que tú has mencionado, pero hacen parte de una historia paralela que no la conocíamos. Y complementaria, ¿no? Y complementaria. Enriquece, digamos, la explicación de los fenómenos políticos, militares. Es interesante el caso de Calero porque Calero, finalmente, Francisco Calero no es un personaje solitario, sino hace parte de una tendencia, ¿no? De una tendencia. Es un personaje que es criollo, abogado, que se involucra defendiendo a los rebeldes del año 12 y se involucra también a partir del año 20 con la presencia de San Martín y luego con Bolívar. Y Calero tiene una postura disidente hacia los libertadores. Esto te está diciendo pues que existían otros proyectos que se gestaron en esta época, en este tiempo, y sobre el cual, bueno, los estamos conociendo, ¿no? Son procesos regionales que tienen sus dinámicas propias, ¿no? A eso aludía cuando le puse el título a mi último libro, La independencia controlada, justamente. Uh-huh. Cuando nosotros revisamos la bibliografía que tienes, y quizás el público que nos escucha también ha leído alguno de tus trabajos, siempre surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo los historiadores eligen su tema de investigación? Me acuerdo de algunos historiadores mayores que ya no están con nosotros, nos decían pues que parte en algunos casos por encuentros fortuitos, ¿no? Sí. De un material documental que era pues revelador y que a partir de eso comenzaba la investigación. En otros casos mencionaban que eran temas que de alguna otra manera alguna institución que financiaba, ¿no? El proyecto te imponía, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido este tema de elección? Sí, acá gracias por esa pregunta porque me permite hablar de un gran maestro que tuve, Carlos Araníbar. Carlos Araníbar, muy temprano, todos sabíamos que Carlos Araníbar y Pablo Macer eran los grandes discípulos del maestro Porras, ¿no es cierto? Pero cuando ingresé a San Marcos, Araníbar ya no era docente. Pero por supuesto, leí con asombro los pocos textos que él había publicado, ¿no? Entonces se fue gestando, seguramente en otros alumnos de historia también,
cierta admiración, ¿no? Al erudito, ¿no? Al genio, ¿no? Del que se decía tantas cosas. Una actividad en la Biblioteca Nacional, me acuerdo muy bien, sobre la generación del 50, el director de la Biblioteca Nacional era Augusto Tamayo, o José Tamayo. En esa mesa estaba Tamayo, estaba Fernando Lecaros y estaba Miguel Gutiérrez. La obra de Gutiérrez ya la conocía, porque a mí me gusta, bueno, cultivo también la literatura, ¿no? Lector de literatura. Entonces se mencionó ahí a Araníbar, ¿no? Con las referencias que siempre se hacían de él, ¿no? Un gran investigador, ¿no? Erudito, ¿no? Sobre todo en el uso de fuentes, ¿no? Entonces terminó la reunión y fue Tamayo el que dijo, ¿por qué no lo visitan? Yo soy su vecino. Eso dijo Tamayo. Terminó la mesa y me acerqué, me presenté y me miró, me dijo, sí, tenga su teléfono y llámelo, me dijo. Y yo dudé un poco y efectivamente lo llamé, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble. Y me dijo, venga, visíteme. Me dijo, ¿usted es periodista? No, profesor, soy alumno de historia. Ah, bueno. Y así empezó una relación extraordinaria con Carlos Araníbar. Yo he sido un visitante asiduo de su casa durante un buen tiempo. Y fue seguramente en esas charlas, yo me acuerdo muy bien, como un consejo, ¿no? Gustavo me decía, es importante que tengas un tema, un gran tema, ¿no? Y que tus investigaciones, tus monografías, tus lecturas siempre te conduzcan a ese tema. Y por eso ese año, la verdad no sé cómo me interesé por el solitario de Sayán, creo que una monografía en el curso de Manuel Burga, y me encontré con Monteagudo y las conversaciones con Araníbar. Entonces, así se definió mi interés y la atención en estos años, ¿no? Ya son 2 décadas, sobre la independencia, ¿no? Entonces, yo debo estar agradecido y me considero afortunado de haber tenido la amistad de Carlos Araníbar, ¿no? Carlos Araníbar. Igual que con Aníbal Quijano también, ¿no? También tuve la suerte de frecuentarlo, de asistir como alumno libre a su seminario. Sí. Lo que me cuentas me trae a la memoria también un consejo que en su momento nuestro profesor Carlos Lazo me hizo y que coincidentemente casi calca tu respuesta. Me dijo lo mismo, busca un gran tema y a partir de la cual todos los cursos en la universidad, sean de prehispánico, colonia o república, giren en torno a eso. Probablemente Lazo recibió el mismo consejo de Araníbar, porque en las conversaciones que teníamos con Carlos Araníbar, pues hablábamos de todo, ¿no es cierto? Y él le tenía mucho aprecio a Carlos Lazo. Siempre me preguntaba por Carlos Lazo. Y yo le decía a Lazo, porque, bueno, se seguían clases, ¿no es cierto? Y hubo una coyuntura en que Lazo fue director de historia. Fue director de la Escuela de Historia. Y justamente cuando Lazo era el director de la escuela, gestionamos con Araníbar para que regrese a dictar y dictó un curso electivo. Eso fue una experiencia fascinante porque, bueno, el rumor circuló por medio Lima y todos los sábados era Araníbar que regresaba a la cátedra en San Marcos, nada menos. No sé si era el año 89 o el 90, pero fue por esos años, ¿no? Entonces yo iba a su casa y lo acompañaba, ¿no? Lo acompañaba y lo acompañaba también de regreso, ¿no? Y cada viaje era casi una clase gratuita sí. Adicional, ¿no? El emisario, me tocó ser el emisario entre Lazo, la Escuela de Historia y Araníbar, después de innumerables interrupciones, de que sí, que no, y que su esposa era una mujer extraordinaria que se oponía. Entonces, luego de las clases, claro, un gran grupo de gente de diferentes sitios pues, venían a escucharlo a Araníbar, ¿no? Entonces íbamos a tomar un café y él invitaba a todos, ¿no? Me acuerdo de esto un día,
que cuando regresamos, ya para despedirme, su esposa me dijo: Gustavo, esto no puede seguir así. Carlos gasta toda la plata invitando a los alumnos. Ese era el maestro Araníbar. Bueno, es que la vocación que tenía pues por Sí, trasladar la información para que nuevos historiadores continúen las pistas de investigación que él tenía, justamente es lo que engrandecía, ¿no? a este personaje. sí, también me has hecho acordar. Luego hicimos una reunión entre Manuel Burga y Araníbar. Lo acompañé, le dije, por supuesto, a Carlos Araníbar que el profesor Manuel Burga quería conversar, hacer contacto con él. ¿Cómo no? Me dijo. Y sí, tuvimos otra reunión en su casa en Monterrico, ¿no? Donde vivía Carlos Araníbar con su esposa y con su hija Marilú. ¿Y cómo son estas conversaciones entre dos grandes académicos, uno que está, ¿no? Con una perspectiva muy, muy, muy interesante y alguien ya bastante consolidado? ¿Cuál es el formato? ¿Hay alguna Bueno, formalidad? tú te imaginarás que yo permanecía casi en silencio, ¿no? Y de vez en cuando, ¿y tú qué piensas, no? O sea, bueno, pullas, bromas, frases agudas, recuerdos, comentarios, consejos. eh, eh, lo que recuerdo es esa actitud de magisterio que tenía Araníbar. Y, o sea, el saberse, no sé si decir superior, pero por lo menos la autoridad con que expresaba sus ideas. La autoridad y sobre todo el respeto con que expresaba sus ideas, ¿no? A diferencia de Pablo Macera, que tú lo debes saber mucho mejor que yo, más impetuoso, ¿no es cierto? A veces desbordante, ¿no? Y con ajos y... En el caso de Aníbal, lo que yo recuerdo es cierto magisterio, ¿no? Cierto respeto, cierto cuidado en decir incluso cosas terribles, ¿no? Incluso cosas terribles. Pero bueno, Macera también se ha caracterizado por tener un discurso muy, muy empático, ¿no? Recuerdas tú ahí estas grandes conversaciones con grandes académicos, pero también uno recuerda conversaciones con Jesús Urbano, Sí. con el señor Enrique Casanto, con pintores como Víctor Churay Víctor Suray. de la etnia de los Boras. Entonces, pues también trasladaba, ¿no? Un escenario muy, muy cálido para la conversación y es lo que finalmente lo definía a él, ¿no? Sí, sí, un gran director de orquesta, ¿no? Para conducir investigaciones. ¿Cómo conoces a Macera? Bueno, la revista de estudiantes de la que te hablé, ¿no? Que se llama Estudiantes de Historia de San Marcos, pues empezamos a deambular buscando apoyo para el papel, la carátula, la tinta. E incluso fuimos a hablar con el director, era Mejía Vaca, ¿no? Don Juan Mejía Vaca. Nos dio una cita, nos sentamos, nos dio un gran discurso sobre la puntualidad, me acuerdo, y nos dijo: la biblioteca no tiene nada, pero sí tiene ideas. Y una de las ideas fue que visitemos a Macera. Porque claro, Macera, el seminario producía a mimeógrafo, pero producía pues, ¿no? Trabajos valiosísimos, ¿no? Entonces nos recibió, así un poco reticente al comienzo, pero luego, a ver, y nos ayudó con la carátula, ¿no? Nos ayudó con la carátula. ¿Y quién es de historia? Dijo acá. El Gustavo. Ah, ya, está bien. Así empezó la relación con Macera. Y claro, sorprendido, ¿no? Porque nos decían: no le va a recibir, él no recibe a nadie. Dio una idea de cómo distribuir mejor los cuarteles, los espacios de la carátula de la revista, ¿no?
de la carátula árabe. Y ahí lo conocí, ya estaba trabajando Miguel Det en un proyecto sobre Huamampoma de Ayala. Y ya estaba trabajando Miguel Det ahí, o fue después. Y bueno, yo publiqué un trabajo en el seminario, ¿no? Que es el libro pequeño sobre la independencia, de tapa roja. Y bueno, en realidad, mi primer sueldo como investigador lo obtuve gracias a Pablo, ¿no? Pablo, me asignaban una cantidad mensual, ¿no? El rectorado, porque él había hecho la gestión. Entonces yo debía hacer entregables, ¿no? Pero yo no entregaba nada, iba y conversábamos. Y un día me dijo, bueno, tienes grandes ideas, pero si tú no me entregas un texto escrito, yo no firmo el cheque y no vas a tener. Así que había que hacerle caso, mejor dicho, había que sentarse, escribir para poder seguir cobrando, ¿no? Pero era un privilegio, ¿no? Y creo que ha sido un privilegio para los que han estado en San Marcos el hecho de que te paguen por leer, por publicar. Sí, sí. Y lo interesante era pues que cada año tenías una publicación. Y Sí. por eso es que hay gente que ha estado 10 o 15 años y tiene 10 y 15 publicaciones. Claro, como nuestro amigo Alejandro, ¿no? Alejandro Salinas, un excelente investigador, como tú, que salen y se forman, me parece, en el seminario, ¿no es cierto? Claro, era casi inevitable, ¿no? Porque igual no cobrabas si es que no entregabas el trabajo. Pero el tema del mimeógrafo en el seminario resultaba interesante porque él decía pues que era un acto de rebeldía también, ¿no? Porque cada vez que coordinaba con el Fondo Editorial de San Marcos, ¿no? Siempre le decían pues tiene que hacer su cola, ¿no? O sea, será más serio y todo, pero tengo trabajos, ¿no? Que están pendientes y hay veces, como era una editorial sanmarquina, ¿no? Con características de una entidad pública, el trabajo pues no era tan expeditivo como en una entidad privada, de pronto, donde el tema era mucho más efectivo. Y entonces llega un momento en donde decide pues sacar esta máquina que incluso creo que estaba en desuso y la manda a repotenciar y esa máquina finalmente ha terminado pues publicando una muy buena cantidad de títulos que finalmente después han terminado en fondos editoriales ya de manera mucho más técnica, ¿no? Y que mucha gente también le agradece por estos aportes y esa generosidad. Sí, totalmente. Me parece que hay un índice que han publicado y sí, ahí hay una asombrosa variedad de estudios referidos a economía, arte, caminos, fuentes. Es asombroso, o sea, era indetenible, ¿no? Indetenible, una necesidad, sobre todo del cuidado que tenía por publicar fuentes, ¿no? Documentos que puedan servir a otros investigadores. Claro. Me ha quedado una duda cuando nos referías de tus viajes al interior del país, a Huánuco, a Tarma, donde te has trasladado el tiempo prudente para poder culminar esta investigación. Normalmente, pues, los historiadores no tienen esa propuesta metodológica, ¿no? En algunos casos, si vemos algunos historiadores más tradicionales y conservadores desde su oficina o su sala de estudio y finalmente recibe información y va trabajando. En este caso, tú fuiste a estos lugares porque te permitían de pronto conocer también la idiosincrasia, la geografía, de pronto ahí trasladar mentalmente un mapa para ver cómo se podrían distribuir las tropas o las características de la población que de alguna otra manera tienen estos remanentes culturales que nos permiten a nosotros decir, entiendo por qué. O de pronto las terminologías que están impresas en los documentos que te ayudan a entender el sentimiento, la emoción, la fuerza de los textos que están escritos en los documentos. ¿Cómo hiciste esta aventura? Totalmente. Tú lo has dicho. La riqueza que contiene un documento se muestra en toda su magnitud en el escenario mismo en que fue elaborado, ¿no? Es una cosa media mística también, ¿no? Que son cosas personales, tal vez,
mi temprana afición o tendencia por viajar, por conocer, unida a este principio que seguramente lo hemos aprendido de algunos de nuestros maestros, de conocer el escenario, ¿no?, sobre el cual uno va a escribir. Es una necesidad y definitivamente el lector puede evaluar ya el resultado final, pero sin duda enriquece enormemente el análisis, la lectura, porque seguramente te ha pasado, ¿no? O sea, tú lees un documento, una carta, no sé, un testamento y encuentras cosas nuevas permanentemente, ¿no? O sea, la primera lectura te dice algo. Yo me acuerdo mucho, yo tuve una amistad con Gabriela Chiaramonti, que es una historiadora italiana. Ella, cuando vino a investigar al Perú el tema de las elecciones, tuve la suerte de conversábamos mucho, ¿no?, en la sala de investigaciones de la Biblioteca Nacional o en los cafés. Y era esta idea de leer una y otra vez los documentos, los mismos documentos. Entonces, esta práctica, esta tendencia de volver y volver a leer lo que quiere decirte el autor de un documento, va ampliando definitivamente tu horizonte. Lo enriquece, ¿no? Lo hace más complejo, lo hace más vivo, lo hace más vital. Incluso la escritura se convierte ya en una necesidad, ¿no? No es solo un entregable, ¿no?, que te van a pagar, sino ya es una necesidad. Ya es el escritor el que necesita contar algo, ¿no? Porque en última instancia, los historiadores, ¿qué hacemos? Contamos, contamos, ¿no es cierto? Somos como testigos, ¿no?, privilegiados entre el pasado y el futuro, ¿no? Uno de mis autores preferidos es Walter Benjamin, ¿no? Y esas imágenes que él nos dejó de hurgar, ¿no es cierto? Hurgar y recuperar esos momentos de peligro, ¿no? Esos momentos intensos, esos destellos, ¿no?, que existen en el pasado, pero que están cubiertos, ¿no?, de ruinas, ¿no?, de ruinas, de ideología, ¿no? Claro. Que finalmente, cuando uno va escribiendo y va investigando, hay cosas que en la contextualización mental que uno puede hacer se ubica en el tiempo y en el espacio y finalmente va encontrando cosas que hasta el documento no dice, pero que está entre líneas, ¿no? Así es. Me acuerdo cuando estaba terminando de investigar Ancón, por ejemplo, y los relatos hablaban de los trabajos para la instalación de las rieles, ¿no?, del ferrocarril Lima-Ancón, y que obviamente atravesaban toda una zona arqueológica, como es la zona de la necrópolis de Ancón, ¿no? Así es. Y entonces los trabajadores, ¿no?, logran ahí en las excavaciones encontrar una serie de huesos. El documento que nosotros encontramos no refería nada respecto a los olores putrefactos, obviamente que emanaban cuando uno saca un fardo funerario. Pero entonces cuando uno lo coloca, es un dato que ayuda finalmente a entender, hace más rica la lectura, genera este escenario que dice, claro, ¿no? Es lógico pensarlo, pero que ayuda mucho a generar esta invitación a la lectura, que finalmente a veces los historiadores, pues, cuando trabajamos y abordamos temas clásicos, finalmente no terminamos de soltarnos nosotros mismos, como que nos encajonamos, ¿no? Y te lo menciono porque en algún momento cuando comenzamos a hacer historias distritales, me acuerdo que en San Marcos no había absolutamente nadie que inicie esta saga. Y ahora pues vemos que sí hay una corriente. Creo que en algún momento casi hubo un seminario y hasta un curso de historias locales y que me parece fabuloso.
pero esta avanzada justamente es lo que nos permite a nosotros dar este primer paso y a partir de la cual hay más gente que se pueda sumar. De todos los viajes, Gustavo, y con esto vamos terminando y agradeciéndote, de todos los viajes que has tenido, ¿cuál es el más complicado donde así has tenido que comer un día galleta y un poco de agua? Porque suele ocurrir, ¿no? A los historiadores a veces no nos enseñan a hacer presupuestos y nos faltan a veces dinero para la investigación y tenemos que poner de la nuestra. Pero en estos viajes, ¿en dónde te has sentido más desprotegido, por decir algo? Sí. Bueno, eso fue en Juliaca, en Puno. Entre Juliaca y Puno, con un amigo. De pronto, en realidad fuimos al Cusco. Hubo problemas con el retorno en el aeropuerto. El pasaje tenía que prolongarse una semana o unos días. Nosotros ya prácticamente nuestro presupuesto estaba en nada, ¿no? Y la única salida era ir a Arequipa y de Arequipa llegar a Lima, ¿no? Y nos quedamos varados en Juliaca, en Juliaca, sí, en Juliaca, con un frío, pero no sé si has estado en Juliaca tú, realmente hace frío en invierno. Y ahora decimos, ¿qué hacemos, no? Y como anécdota te digo esto, fuimos a las oficinas del arzobispado, me imagino, en Juliaca, ¿no? Y nos dijeron, bueno, acá no hay ese tipo de ayudas. Y ya saliendo, nos encontramos con una señora y nos recomendó que vayamos a un monasterio o a un convento de unos franciscanos. Llegamos cuando el fraile, el sacerdote, encapuchado, bien abrigado, ya iba a oficiar, ¿no? Teníamos hambre, teníamos frío, no teníamos ni un sol. Con un golpe de vista nos dijo, ya síganme, luego hablamos. Y lo seguimos, escuchamos la misa y decimos, bueno, ahora los voy a escuchar. Nos llevó nos dio comida, nos quedamos a dormir y nos dio el pasaje de regreso a Lima. Nunca me olvido de este sacerdote. Era de Juliaca, obviamente, rudo, pero bastante humano, ¿no? Bastante humano y ejecutivo, ¿no? En resolver las necesidades de dos jóvenes que estaban varados en un lugar que no era el suyo. ¿Cuántos años tenías en esa Tendría época? 26 años, más o menos, 26, 25. Sorprendente. Realmente cuando contamos estas cosas, Gustavo, uno puede aterrizar pues en un escenario bastante complejo, ¿no? El tema de escribir los libros, de investigar, de conseguir las fuentes de financiamiento. Finalmente uno, además de historiador, se convierte en gestor cultural, ¿no? Sí. Para poder presentar proyectos y obtener fondos de investigación. Sí, en Tarma, por ejemplo, la municipalidad, entendiendo lo importante del acta, se ha gestionado una copia que está en el museo de Tarma, ¿no? Entonces, la población puede acceder al documento, ¿no? Lo puede leer y, pues, ese contexto del Bicentenario y cierto, como tú has mencionado, cierto sentimiento de autoestima, ¿no? De orgullo, digamos, ¿no? De un tarmeño, una tarmeña pueda reconocerse en este documento. Uh-huh. Sabemos que la municipalidad ha gestionado una premiación, creo que te han dado un reconocimiento público, vimos algunas fotografías en contexto de pandemia. Sí, con las medidas sanitarias, sí fue muy, es conmovedor cuando una municipalidad, ¿no?, provincial entiende lo importante que es la recuperación de la memoria y, bueno, premia ese tipo de gestiones. Muy feliz soy hijo adoptivo de Tarma. y en el caso de esta ceremonia, ¿lograste lanzar un discurso? ¿Te dieron el uso de la palabra? ¿O solamente No, solo fue la entrega del diploma y un intercambio. Quería hablar, pero me dijeron, no, señor Montoya, no se puede hablar. De lo que se pierden ellos. A todos los que nos siguen,
muchísimas gracias. A Gustavo ha sido realmente una entrevista muy, muy, muy agradable. Esperemos tenerte en otra oportunidad y a todos los que nos siguen en las redes, visiten nuestra página y continúen disfrutando de cada entrevista que hacemos. Nos vemos en la próxima entrega.